el sueño al final, como prácticamente todo en el ser humano, son hormonas. ¿Cuáles son las hormonas del sueño? Y sobre todo, cuáles son las que influyen directamente en el buen descanso. Luego lo analizamos, cuáles son los aspectos que influyen en esas hormonas, etcétera, etcétera, pero cuáles son las hormonas del sueño. Principal, la inductora del sueño es la que todo el mundo conoce, que es la hormona de la melatonina. Es la inductora del sueño. Se confunde mucho como si fuese un somnífero, porque si te das cuenta cada vez hay más información o más publicidad que nos vende que si leche con melatonina o que si pastilla de gominolas con melatonina. Sí que es verdad que es la inductora, pero no es un somnífero que tú te puedas tomar. Esa es la principal. Luego sí que es verdad que dentro del sueño se regula, por ejemplo, el cortisol, esta hormona del estrés. La única forma de que coja los niveles apropiados para no vivir en un estado de estrés constante es con el sueño también. Es otra hormona también que se conoce. Otro, por ejemplo, que se conoce, que no se le presta la atención, es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento solo se segrega mientras dormimos. La mayor cantidad, el 80% de esa hormona es mientras dormimos. Y esa hormona no es solamente para crecer cuando somos pequeños. Esa hormona, la hormona de crecimiento, la GH, es la responsable de reparar todos nuestros tejidos de forma diaria. Músculos, huesos, cerebros, órganos. Esa hormona se tiene que segregar durante la noche. El 80% de esa hormona, si tú no tienes esta buena calidad de sueño, esa hormona no se segrega la cantidad que necesitamos y no tenemos esa regeneración. Esas son algunas de las cosas. Eso es curioso, fíjate, ¿no? Porque yo veo muchas veces esa hormona de crecimiento, a lo mejor la gente no la tiene en cuenta, no le presta atención en lo que se refiere al... Y para los deportistas, vital. Esa regeneración muscular diaria depende de esa hormona. Entonces, descanso para poder rendir al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué factores de la vida diaria se ven afectados por el sueño? Prácticamente todos. Al final, desde tu estado anímico, sí, capacidad de concentración, el estado del humor, el todo. Correcto, tu regeneración de la piel, todo. O sea, el otro día subí un reel en el cual explico que no tiene sentido que digamos todo el día enfadado. Hoy en día todo el mundo está acostumbrado a vivir malhumorado. Y no tiene sentido. Porque no tenemos una vida inmensa. Es un asco si pasas el día de mal humor. Correcto, entonces imagínate hasta qué punto llega eso que está relacionado con que tú tengas una buena calidad de sueño y al día siguiente no te levantes malhumorado, no te moleste tu vecino, tu compañero, el coche delante, tu mujer. Y que te molesta más por cosas que son absolutamente triviales, cotidianas. Sí. Son situaciones cotidianas que no sabemos gestionar porque no tenemos el valor. Que tu coche delante vaya más lento, tú no vas a poder hacer nada. Es una situación que te vas a encontrar todos los días. Entonces no puedes malhumorarte por eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no controlas ese mal humor o ese carácter o ese estado de enfado constante? Porque no tienes ese valor. El humor, el rendimiento, también, tanto en el deporte como en el trabajo. No estás igual de concentrado escribiendo un artículo si eres periodista, dándole al botoncito de si trabajas en una fábrica, o como decimos, en el deporte no entrenas igual. Un deportista de élite o amateur, si duerme bien o si no. No, está claro. El sueño está relacionado con todo, como tú me dices, con la memoria ahora mismo. 40, o sea, si no tenemos esa calidad de sueño, no dormimos estas 8 horas, reducimos nuestra capacidad de retención de información o de asimilación de información en un 40%. Imagínate lo que supone diario. Esto me lleva también al estudio. Correcto. Eso yo te lo tengo que reconocer. Yo era nocturno a la hora de estudiar cuando estaba en la carrera. Es verdad que muchas veces me quedaba toda la noche durmiendo y a las 8 de la mañana me iba a dormir. Yo sé que eso no es recomendable, pero yo qué sé. Hay gente que quizá lo puede tener como rutina y dice que así rinde mejor. Bueno, está más que demostrado. Está más que demostrado que no, pero quiero decir que a la hora de estudiar también es importante, ¿no? Dormir bien, no solo para estar concentrado en el momento en el que estás estudiando, sino para asimilar esa información. Tú puedes decir, por ejemplo, estudias 10 horas y esas 10 horas las estudias por la noche. En las horas que tienes que dormir, porque durante el día estás haciendo clases, estás haciendo otras actividades y estudias por la noche. De esas 10 horas vas a perder 4. Aunque tú estudies 10, esas 4 horas, de ese 40% lo vas a perder porque tu capacidad cerebral, tu memoria de corto plazo no tiene la capacidad de asimilar esa información. Eso es lo que pasa cuando no duermes 8 horas. Está relacionado con absolutamente todo eso. Sí, yo te tengo que confesar una cosa. Me acuerdo, el verano de 2012 hice una de las, probablemente, te estoy hablando cuando estaba en la carrera.
Creo que hice una de las peores épocas de exámenes que se puede hacer. No te digo el rendimiento, que quizá también, igual va por ahí un poquito relacionado. Yo me acuerdo, me levantaba a las 6 de la tarde, me veía los 2 partidos de la Eurocopa, cenaba y me iba a estudiar a la biblioteca. Y pues salía de la biblioteca, desayunaba y me metía a la cama a las 10 de la mañana y me levantaba otra vez a las 6 de la tarde. Al final dormí las 8 horas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, el ser humano es un animal diurno y luego como animal, pues no dejamos de ser animales, pero somos diurnos, funcionamos durante el día y dormimos durante la noche. Mucha gente me puede intentar convencer de que no, yo por la noche funciono mejor. Si tú tuvieses la capacidad de funcionar por la noche, todos tus sentidos funcionarían igual por la noche que por el día, pero yo coger el sentido de la vista, tú no tienes capacidad de ver durante la noche. Sin embargo, los animales que son nocturnos tienen esa capacidad. Nosotros durante el día funcionamos, durante la noche regeneramos y reparamos. Eso es así. Ahí lo Está podemos estudiado, ¿verdad? Humor, rendimiento, salud. Por supuesto. ¿Aumenta el riesgo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad por descansar bien? Infartos iguales, simplemente por no tener esa calidad de sueño, no dormir las 8 horas, dormir menos, aumentamos en un 45% la probabilidad de sufrir un infarto. Está directamente vinculado. La salud de las personas está ligada a su calidad de sueño. Yo tengo varias investigaciones desarrolladas, creadas, muchas investigaciones a nivel del mundo científico demuestran que si tú no tienes una buena calidad de sueño, tu cuerpo no se regenera. Es lo que hemos dicho al principio de esta conversación. El cuerpo solo se regenera y se repara mientras dormimos. Si tú quieres tener una buena calidad de vida, una buena salud, aparte de tener una buena alimentación, que ya hay mucha información, hay muchos especialistas, hacer actividad física, porque por esta vida sedentaria o de no movimiento no tenemos ese movimiento, tenemos que hacer ejercicio. Y luego, estos 2 puntos son vitales. Y luego está el sueño, pero es que el sueño tenemos que pasar al primer punto, porque si tú no duermes bien, no te alimentas bien, porque también influyen las hormonas, como hablábamos antes. Si tú no duermes bien, no tienes la capacidad de practicar deporte. Entonces, está directamente relacionado con la salud. Si queremos tener una buena salud, dormir, alimentarnos y movernos. ¿Y por qué crees, esta se me acaba de ocurrir ahora, por qué crees que se da tanta importancia de momento a la nutrición y al entrenamiento, a entrenar de forma adecuada, siguiendo unos parámetros, poniendo en manos de un profesional, tanto para la nutrición como para el entrenamiento, y por qué no para el sueño? La gente cree que duerme bien aunque no lo haga. Correcto, porque ahora mismo es el gran olvidado. La nutrición le pasaba eso hace 15 años. Hace 15 años. La gente es consciente cuando come mal, le dice, no, porque como todos los días comida rápida, o como lo primero que pillo en el súper, o como soy consciente de que estoy comiendo muchas grasas, soy consciente de que entreno mal o no entreno, soy consciente de que soy sedentario, pero hay gente que no es consciente de que duerme y descansa mal. Hay gente que no es consciente, y ahora sí que empieza a haber mucha más investigación, y empezamos, la gente empieza a conocer que existimos los especialistas del sueño, porque era como el gran olvidado. Ahora ya sí que empezamos a dar información y a que la gente empiece a decir, no, es que necesito dormir bien. Cuenta que hace unos años teníamos influencers de la época que presumían de no dormir o de dormir pocas horas. Sí. Ya se ha demostrado que su resultado es una pésima calidad de vida, una pésima salud, y cortar tu vida por días. Porque cada día que no duermes o tienes una mala calidad de sueño, estás quitando minutos de vida. Y eso es así. Hablabas de la salud, me hablabas del porcentaje de sufrir infartos, embolias, enfermedades más comunes como la gripe, como no sé, cualquier tipo de eso también. Todo, porque tu sistema inmunitario se regenera mientras duermes. Y si tú tienes esa buena alimentación, que ya hay mucha información, si tú practicas deporte, pero no tienes esa calidad de sueño, no se regenera ese sistema inmunitario y no tiene la capacidad de funcionar de forma correcta al día siguiente, otro para impedir que tengas pues, esas gripes, esos resfriados, esas enfermedades. Y no tiene sentido, a tu pregunta, que científicamente hemos avanzado mucho, a nivel de medicina hemos avanzado mucho, y cada vez la gente esté más enferma, se esté acostumbrando a ser enferma. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque falla el pilar, que es eso. Que ya empezamos a hablar sobre eso y la gente ya cada vez es más consciente. ¿Estrés? Por supuesto. El estrés está directamente porque el estrés está causado por el cortisol, que es
la hormona del estrés. Correcto, entonces es totalmente necesario tener esa carga de sueño para reducir los niveles de estrés. Pregunta que se me ocurre sobre la marcha. ¿Por qué cuando nos falta sueño, nos falta descanso, la sensación muchas veces es como estar borracho? O sea, te entra la mesa tonta por cualquier cosa, se te ocurren unos chistes que de normal no se te ocurrirían. Muchas veces no pasa eso. Yo son las 4 de la mañana, no he bebido absolutamente nada de alcohol, pero tengo la sensación que estoy como si estuviera borracho. Estás borracho, verdaderamente estás borracho, es un agotamiento, estás luchando contra tu cuerpo que te está diciendo que tienes que dormir y tú mismo estás intentando no dormirte, entonces tu capacidad cerebral, tu oxigenación, tu rendimiento de tu cuerpo no funciona igual, entonces no está funcionando, no tienes la capacidad de ser tú a tu 100%. Entonces tienes esos bajones, estás divertido, pero es una señal de que no está funcionando bien. Divertido está, Sí. divertido está porque es como estar borracho pero sin hacerte daño al hígado. Correcto, no, pero no te está haciendo daño al hígado, Pero a muchas otras cosas. Entonces, es eso, no tienes tu capacidad de funcionar al 100% porque tu cuerpo está agotado, necesitas recargar, necesitas enchufarlo para volver a estar.